La historia de Donald Trump no puede contarse sin analizar el componente racial que ha acompañado su vida pública. Desde su entrada en el negocio inmobiliario hasta la Casa Blanca, los patrones son consistentes. Rodeado de entornos que reforzaban estereotipos, adoptó una narrativa donde la diferencia era sinónimo de amenaza. Entender cuándo y por qué comenzaron estos rasgos racistas no es solo una cuestión de biografía, sino de responsabilidad colectiva. Porque los discursos no quedan en palabras. Se traducen en políticas, en violencia, en división. La historia no juzga intenciones, juzga consecuencias. Para entender el origen de los rasgos racistas de Donald Trump, es necesario volver al principio. No a su carrera política, ni siquiera a sus años como figura televisiva, sino a su infancia. Porque en el mundo de Donald, todo comienza con una figura, Fred Trump, su padre. El constructor del imperio. Fred Trump no fue un empresario cualquiera. Fue un magnate inmobiliario que construyó decenas de complejos residenciales en Nueva York durante el siglo XX, especialmente en barrios de clase media blanca de Brooklyn y Queens. Nacido en 1905 en el Bronx, Fred era hijo de inmigrantes alemanes y desde joven mostró una mentalidad empresarial agresiva y práctica. A lo largo de su vida amasó una gran fortuna y un enorme poder en los círculos políticos y económicos de la ciudad. Fred no solo construía edificios, construía comunidades con un perfil muy claro, blancas, trabajadoras, respetables, como él decía. Ese concepto de respetabilidad escondía, bajo una apariencia de éxito, un profundo desprecio por la diversidad étnica y racial. La mancha del racismo institucional. En 1973, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda formal contra la Trump Management Company, dirigida por Fred Trump y su hijo Donald, por discriminación racial sistemática. La investigación reveló que los agentes de alquiler instruidos por Fred usaban un código secreto. Si el solicitante era afroamericano, marcaban una letra C en su formulario, por Colored. La política interna era simple y brutal, no alquilar a personas negras. A veces, incluso decían que no había apartamentos disponibles cuando sí los había, todo para evitar cambios en la composición racial de sus edificios. El caso fue uno de los más sonados de la década en cuanto a vivienda discriminatoria, y aunque la familia Trump no admitió culpa, aceptaron firmar un acuerdo judicial. Donald Trump negó los cargos y dijo que era una persecución injusta por parte del gobierno. Pero los documentos federales y testimonios eran contundentes. Donald, el aprendiz. Donald tenía poco más de 25 años cuando todo esto ocurrió. Ya estaba inmerso en el negocio familiar, aprendiendo de su padre no solo sobre rentabilidad y construcción, sino también sobre exclusión y poder. Fred era un hombre rígido, autoritario, profundamente conservador, que inculcó en su hijo la importancia de la imagen, del control y del dinero por encima de todo. Fred despreciaba a quienes consideraba débiles. Para él, los inmigrantes latinos, los afroamericanos y las personas pobres no eran sujetos válidos de ayuda, sino problemas para sus inversiones. Ese tipo de visión elitista y racializada del mundo moldeó al joven Donald desde su adolescencia. Fred Trump también tuvo vínculos políticos fuertes con figuras abiertamente segregacionistas. En los años 50 y 60, su cercanía con políticos conservadores y su participación en protestas contra políticas de integración racial dejaron una huella ideológica clara. Otro episodio que añade contexto es el arresto de Fred Trump en 1927 durante una marcha del Ku Klux Klan en Queens. Aunque nunca fue condenado y los detalles no son completamente claros,
Los reportes policiales de la época indican que Fred estaba entre un grupo de personas que atacaban a manifestantes católicos y afroamericanos. Trump siempre negó haber estado involucrado, pero ese evento dejó una mancha en su historial. Un legado que se hereda. Fred Trump no necesitaba usar un lenguaje explícitamente racista. Su forma de actuar, de dirigir su empresa, de hablar de ciertos tipos de personas, fue suficiente para establecer un entorno donde la segregación era la norma, no la excepción. Y en ese entorno creció Donald Trump. No se puede entender la visión del mundo de Donald sin entender la influencia de Fred. Porque en la casa Trump, el color de piel podía significar un contrato perdido o ganado, un apartamento concedido o negado, una comunidad segura o en peligro. En otras palabras, Fred Trump no solo le enseñó a su hijo a construir edificios, le enseñó a construir barreras. La personalidad de Donald Trump comenzó a formarse desde muy joven. Pero fue en su etapa universitaria cuando sus ideas sobre poder, raza y éxito tomaron una forma más definida. Ya no era solo un reflejo de Fred Trump, sino alguien que comenzaba a trazar su propio camino, pero con los mismos cimientos. A los 13 años, Donald fue enviado por su padre a la New York Military Academy, un internado de estricta disciplina. Fred creía que su hijo necesitaba mano dura y una estructura militar para controlar su carácter rebelde. Allí, Donald aprendió a obedecer órdenes, pero también a mandar con dureza. Comenzó a desarrollar una personalidad autoritaria, carente de empatía y obsesionada con el éxito. El entorno de la academia era mayoritariamente blanco, elitista y competitivo. No fomentaba la diversidad ni la inclusión. El prestigio y la superioridad eran los valores predominantes, y Donald rápidamente se adaptó a ese molde. Tras 2 años en Fordham University, Trump fue transferido a la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Wharton era, y sigue siendo, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del país. Allí, Donald se rodeó de hijos de millonarios, empresarios y herederos. El dinero era el idioma común. Las conversaciones giraban en torno al capital, la influencia y el dominio del mercado. La empatía, la justicia social y la equidad racial no eran temas de conversación. Muchos compañeros de Trump recuerdan que evitaba cualquier relación con estudiantes de otras culturas o razas. Se rodeaba de personas, como él, blancas, de clase alta y ambiciosas. Los testimonios indican que Donald despreciaba abiertamente a quienes no encajaban en ese perfil. Durante esa época, Donald Trump era conocido por sus comentarios provocadores. Aunque no había redes sociales ni micrófonos grabando sus palabras, muchos excompañeros han relatado que Donald se burlaba de los estudiantes latinos, asiáticos o afroamericanos, usando estereotipos ofensivos y frases cargadas de prejuicio. Lo más preocupante no era solo lo que decía, sino la naturalidad con la que lo hacía. Para él, esas expresiones no eran agresivas, eran normales. Lo que muestra una mentalidad profundamente influenciada por los códigos raciales que había absorbido desde casa. La entrada a los negocios y el filtro racial. Tras graduarse, Donald Trump no tardó en tomar las riendas del negocio familiar. Su primer gran paso fue asumir el control de la Trump Management, donde comenzó a aplicar las políticas de alquiler y selección de inquilinos heredadas de su padre. Como vimos en el capítulo anterior, estas políticas incluían prácticas racistas sistemáticas que él defendió ante los tribunales como simples criterios de selección. Donald decía que no era bueno para el negocio alquilar a ciertas personas. Y aunque nunca usaba términos explícitos, sus acciones hablaban por él.
En la práctica, seguía discriminando por raza de forma encubierta, amparado en una idea de mantenimiento del valor de sus propiedades. Ya desde esos primeros años, Donald entendió que la imagen era todo. Su figura era cuidadosamente construida, un joven empresario blanco, seguro, exitoso, vestido a la perfección, hablando de millones mientras sonreía a las cámaras. Pero detrás de esa fachada había una ideología selectiva, quienes no eran como él simplemente no entraban en su mundo. Donald no necesitaba gritar, odio a los negros, o, no me gustan los latinos. Le bastaba con actuar. Con elegir. Con excluir. Y lo hizo desde el primer momento en que tuvo poder. Esa forma silenciosa y metódica de discriminar, sin escándalos, sin palabras altisonantes, es a veces más peligrosa que la violencia abierta. Porque se infiltra en estructuras. Se normaliza. Y se repite. El show del poder, Trump, la televisión y la narrativa del ganador blanco. Año 2004. La televisión estadounidense lanza un nuevo reality que muy pronto se convertiría en un fenómeno cultural, The Apprentice. En él, empresarios competían por la aprobación de una figura todopoderosa. Ese hombre era Donald Trump. Y lo que parecía un simple programa de negocios, era en realidad una plataforma cuidadosamente diseñada para consolidar una imagen, la del hombre blanco, exitoso, que decide quién merece triunfar y quién no. Aunque The Apprentice presentaba participantes diversos, la narrativa siempre favorecía ciertos perfiles. Trump era el juez supremo, el que decidía quién era inteligente, digno, fuerte, capaz. Y esas cualidades, una y otra vez, eran asociadas con candidatos blancos, de clase alta o con una apariencia más corporativa. Según varios exproductores y personas que trabajaron en el programa, Trump influía activamente en la selección de concursantes y en cómo se mostraban al público. Los participantes negros o latinos eran frecuentemente presentados como más conflictivos, menos preparados o emocionalmente débiles. No se trataba solo de entretenimiento. Se trataba de reforzar estereotipos. De mandar un mensaje, el éxito tiene rostro, y ese rostro se parece mucho al de Trump. Cada semana, los concursantes se enfrentaban a una decisión final. Y Trump tenía la última palabra. Su famosa frase, "You're fired", estás despedido, se convirtió en un símbolo de autoridad. Pero más allá del espectáculo, esta frase encarnaba un modelo autoritario de liderazgo. No se premiaba la colaboración, la empatía ni la justicia, sino la competitividad, la ambición ciega y la obediencia. Muchos expertos en comunicación han señalado cómo este formato reforzaba una visión darwinista del mundo empresarial, donde los débiles son eliminados y solo sobreviven los mejores. Pero, ¿quién define quién es el mejor? Trump lo hacía. Y su criterio, basado en prejuicios profundamente enraizados, no era neutral. La psicología del ganador. Durante los años del programa, Trump comenzó a utilizar términos como perdedores, gente sin clase, no tiene presencia, es poco inteligente. Estos calificativos, aparentemente generales, eran aplicados con mucha más frecuencia a concursantes no blancos o de origen humilde. Su forma de juzgar no era técnica, era subjetiva, basada en impresiones, estereotipos y favoritismos. La televisión no solo muestra lo que somos, también modela lo que creemos que deberíamos ser. Y durante más de una década, millones de estadounidenses absorbieron el mensaje de que el éxito, la inteligencia y el poder tienen una estética blanca, masculina y agresiva. Gracias a The Apprentice, Trump dejó de ser solo un empresario. Se convirtió en un ícono cultural.
Y no tardó en capitalizar esa fama con una agenda más política. Durante ese tiempo, comenzó a aparecer más frecuentemente en medios de derecha, como Fox News, donde opinaba sobre temas sociales y políticos con un lenguaje cargado de nostalgia, orden y recuperación del orgullo americano. Ya no hablaba solo como empresario. Comenzaba a hablar como un líder, y sus ideas, más que nunca, empezaban a polarizar a Estados Unidos en dos bandos claramente definidos. The Apprentice fue más que un reality. Fue un trampolín ideológico. Y mientras millones se entretenían, Trump escribía, semana tras semana, el guión de una versión de Estados Unidos donde el poder tiene color, acento y apellido. El ataque al símbolo, año 2008. Estados Unidos escribe historia. Por primera vez, un afroamericano es elegido presidente. Barack Obama se convierte en un símbolo de cambio, esperanza y diversidad. Pero para Donald Trump, aquel momento no representaba una victoria, sino una amenaza. El origen del birterismo. Poco después de la elección de Obama, un rumor comenzó a circular en medios marginales, que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, sino en Kenia. Y por lo tanto, no era un presidente legítimo. Aunque esa teoría conspirativa ya existía en foros extremos, fue Donald Trump quien la trajo al centro del debate nacional. Entre 2011 y 2012, Trump apareció en decenas de entrevistas, programas de televisión y redes sociales asegurando que nadie había visto el certificado de nacimiento real de Obama. Exigía pruebas. Dudaba de su nacionalidad. Cuestionaba incluso su expediente académico. ¿Por qué dudar de Obama? Oficialmente, Trump decía que su motivación era transparencia. Pero el enfoque de sus ataques revelaba algo más profundo. En lugar de cuestionar políticas, Trump apuntó a la identidad racial y cultural de Obama. Lo describía como misterioso, extranjero, educado en lugares oscuros. Sugería que no era como nosotros. Un analista político lo resumió así: Trump no solo ponía en duda el lugar de nacimiento de Obama. Estaba sembrando una idea, que un hombre negro, con un nombre no anglosajón, no podía representar verdaderamente a América. El discurso de exclusión. Durante esos años, Trump cultivó una audiencia hambrienta de resentimiento. Millones de estadounidenses blancos, en zonas rurales y empobrecidas, comenzaron a seguirlo no como empresario, sino como portavoz de una América blanca que sentía que estaba perdiendo terreno. Y Trump les ofreció un enemigo perfecto, un presidente negro, culto, progresista, nacido de madre blanca pero con apellido africano. Obama no solo era el presidente, era el símbolo del cambio que muchos querían revertir. En 2011, después de una gran presión mediática, Barack Obama publicó su certificado de nacimiento original. Mostraba que sí había nacido en Hawái, como siempre se había dicho. Pero Trump no se disculpó. No se retractó. Simplemente, desvió la conversación a nuevos ataques, afirmando que nadie sabía cómo Obama había sido admitido en Harvard, o que era un estudiante promedio. Ya no se trataba del certificado. Se trataba de invalidar a un hombre negro en el poder. Un paso hacia la política. El birterismo no solo le dio a Trump notoriedad nacional. Le dio un movimiento político. Gente que antes no participaba en política comenzó a verlo como un outsider valiente que decía lo que todos pensaban. Y así, sin tener un cargo, sin pertenecer a ningún partido oficialmente, Trump se convirtió en líder de una nueva derecha estadounidense, una derecha que hablaba de inmigrantes, raza, religión y resentimiento. El ataque a Obama fue solo el comienzo.
El verdadero mensaje de Trump era más profundo: América está siendo tomada por los otros. Y yo soy el único que puede recuperarla. El birterismo no fue una simple teoría conspirativa. Fue un acto de guerra simbólica. Y en esa guerra, Trump se posicionó como el general de un ejército invisible, que estaba a punto de salir a la luz. La campaña del miedo, cuando el racismo se volvió estrategia electoral. En junio de 2015, Donald Trump bajó por la dorada escalera mecánica de su torre en Manhattan. Con una sonrisa, levantó el pulgar y pronunció las palabras que cambiarían la historia política de Estados Unidos. Cuando México envía a su gente, no está enviando lo mejor. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Aquella frase, pronunciada durante el lanzamiento oficial de su candidatura presidencial, no fue un error ni un desliz. Fue una elección, una estrategia y una declaración de intenciones. Convertir el miedo en votos. Desde ese primer discurso, la campaña de Trump se centró en un mensaje simple pero poderoso: nos están invadiendo. Los inmigrantes nos están quitando el país. Y yo soy el único que puede detenerlos. No hablaba solo de migración. Hablaba de identidad racial, cultural y nacional. Reforzaba la idea de que los otros, latinos, musulmanes, afroamericanos, estaban desplazando a los verdaderos estadounidenses. En cada meeting, Trump repetía los mismos temas: construir un muro, expulsar a millones de inmigrantes, imponer vetos a países musulmanes. Su retórica estaba cargada de estereotipos, miedo y deshumanización. Las palabras que marcaron la campaña: debemos detener la inmigración musulmana hasta que sepamos qué está pasando. Construiremos un muro grande, hermoso. Y lo pagará México. Los afroamericanos están viviendo en el infierno. ¿Qué tienen que perder votando por mí? Estas frases no eran propuestas políticas complejas. Eran mensajes emocionales, dirigidos a una base que sentía miedo al cambio y nostalgia por un pasado idealizado. ¿Funcionó? Sí. Funcionó de manera devastadora. Trump no solo ganó las primarias republicanas, sino que movilizó a millones de votantes blancos no universitarios que se sentían olvidados por el sistema. Analistas políticos lo dejaron claro: Trump ganó porque activó el resentimiento racial de una parte del país que temía perder el control cultural. Durante décadas, muchos políticos conservadores utilizaron lo que se conoce como dog whistle politics, mensajes sutiles que apelaban al racismo sin nombrarlo directamente. Trump rompió con eso. Su discurso ya no era codificado. Era frontal, explícito, provocador. Y eso lo convirtió en un ídolo para ciertos sectores y en una amenaza para otros. Trump no solo usó el racismo como estrategia. Lo normalizó. Lo convirtió en parte del debate público. Lo puso en primera plana. En 2016, Estados Unidos no eligió solo a un empresario millonario. Eligió a un hombre que entendió el poder del resentimiento y lo convirtió en votos. Su victoria marcó el comienzo de una era donde lo impensable se volvió costumbre. Una vez en la Casa Blanca, Donald Trump no cambió su estilo. Al contrario, lo reforzó. Lo que durante su campaña fue discurso, se transformó en acción política. A través de decretos, nombramientos y declaraciones públicas, su presidencia marcó un antes y un después en la conversación racial de Estados Unidos. Uno de sus primeros actos fue firmar una orden ejecutiva conocida como el Muslim Ban,
prohibiendo la entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. La medida provocó protestas masivas en aeropuertos y fue duramente criticada por organismos de derechos humanos. No era una cuestión de seguridad. Era una declaración, nosotros contra ellos. Indiferencia ante la violencia racial. En 2017, en Charlottesville, Virginia, supremacistas blancos marcharon con antorchas al grito de «Los judíos no nos reemplazarán». Hubo enfrentamientos. Una mujer murió atropellada por un neonazi. La respuesta de Trump fue impactante. Había gente muy buena en ambos bandos. Esa frase causó indignación mundial. Para muchos, no fue un error diplomático. Fue una validación tácita del racismo extremo. Trump también promovió una visión conservadora en el poder judicial, nombrando jueces federales con posturas duras en temas raciales y migratorios. Su fiscal general, Jeff Sessions, revocó investigaciones por discriminación sistémica en departamentos de policía. En vez de abordar el racismo institucional, cerró los ojos ante él. Twitter, una trinchera tóxica. Trump usó Twitter como altavoz para atacar a congresistas afroamericanas, a inmigrantes, a activistas. A menudo con frases cargadas de odio, como, que se regresen a sus países. Estas ciudades infestadas de ratas y crimen. Refiriéndose a distritos de mayoría negra. No era solo retórica política. Era una campaña diaria para dividir, provocar y afirmar su supremacía discursiva. Las consecuencias. Durante su mandato, el FBI reportó un aumento en los crímenes de odio racial. Y en encuestas nacionales, la mayoría de los ciudadanos consideraban que las tensiones raciales habían empeorado con Trump como presidente. Trump no inventó el racismo en Estados Unidos. Pero lo revitalizó desde el poder, lo legitimó ante millones, y lo normalizó en la conversación pública. ¿Racismo como marca política? Cuando se evalúa el paso de Donald Trump por la presidencia, una pregunta inevitable surge: ¿qué dejó atrás en términos de relaciones raciales? Aunque nunca pronunció las palabras «soy racista», las acciones, políticas y retórica que sostuvo durante décadas permiten trazar un patrón. Uno que no puede ser ignorado. La estrategia del enemigo común. Durante toda su carrera pública, Trump utilizó una táctica efectiva: crear un otro al que culpar. Los inmigrantes. Los musulmanes. Los afroamericanos. Los manifestantes de Black Lives Matter. Los mexicanos. Los demócratas. Los periodistas. Esa estrategia le permitió unificar a una base alimentada por el miedo, por la nostalgia de un pasado en el que, para muchos, las jerarquías raciales eran incuestionables. Lo racial no era una consecuencia, era el eje principal de su comunicación política. La psicología de la provocación. Trump entendió algo que pocos políticos comprenden: la provocación vende. Y en una época de redes sociales, viralidad e indignación instantánea, el escándalo es rentable. Cada tuit incendiario, cada frase cargada de desprecio hacia las minorías, no era casual. Era parte de una narrativa calculada que lo mantuvo como centro de atención global. Más allá de sus políticas, el efecto más duradero de Trump fue el cambio cultural. Bajo su administración, muchos supremacistas blancos salieron del anonimato. Se normalizó la idea de que uno puede ser abiertamente xenófobo y aún así alcanzar la presidencia. Se instaló la noción de que luchar contra el racismo es una posición ideológica, de izquierda, y no una obligación ética de toda democracia. Trump convirtió el racismo en una herramienta política funcional. No lo escondió.
lo capitalizó. Y eso, en sí mismo, marca un antes y un después en la historia moderna de Estados Unidos. Un país dividido. En enero de 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca como el 47º presidente de los Estados Unidos, tras vencer a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024. Este retorno marcó su segundo mandato no consecutivo, un hecho inusual en la historia política del país. Desde su regreso al poder, Trump ha continuado con políticas y discursos que han profundizado las divisiones existentes en la sociedad estadounidense. Acciones recientes y su impacto. En sus primeros días de mandato, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que han generado controversia. Reforma migratoria, implementación de medidas más estrictas en la frontera y restricciones a la inmigración. Política fiscal, aprobación de una ambiciosa reforma fiscal que incluye reducciones de impuestos y aumento del gasto en defensa y seguridad fronteriza. Relaciones internacionales, tensiones con aliados tradicionales y un enfoque más unilateral en la política exterior. Estas acciones han sido interpretadas por muchos como una continuación de su estilo de liderazgo polarizador. Consecuencias sociales y políticas. El retorno de Trump al poder ha tenido diversas repercusiones. Protestas y movilizaciones, diversos sectores de la sociedad han expresado su descontento mediante manifestaciones y protestas. Polarización política, aumento de la división entre partidarios y opositores, reflejado en el discurso público y en el Congreso. Impacto en medios y cultura, figuras públicas y artistas han intensificado sus críticas hacia la administración, generando debates sobre libertad de expresión y censura. Como reflexión final podemos concluir que la presidencia actual de Donald Trump continúa siendo un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta la sociedad estadounidense. Su liderazgo sigue generando debates sobre el rumbo del país y la naturaleza de su democracia. Lo que estamos viendo no es solo el regreso de un expresidente, es la reactivación de una forma de liderazgo que despierta pasiones intensas y controversias profundas. Las decisiones de Trump, sus discursos y sus posturas actuales son, para muchos, el reflejo de ideas que llevan décadas en su entorno familiar, social y político. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el país saldrá más fortalecido o más dividido de este segundo mandato? Déjanos tu comentario. Nos interesa conocer tu punto de vista. Y si te gustó este documental, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartirlo. Activa la campanita para más contenido como este. Te espero en el próximo video.